Y si me ayudas, por favor, a orar. Por supuesto. Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo. Gracias porque hasta hoy nos has guardado. Gracias por tu mensaje de esta noche, el cual nuestro corazón anhela, Señor. Te pedimos por los que han de conectarse, Señor, y que tu mensaje pueda redarguirnos y transformarnos, Señor, transformar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ahora sí, sí, a ver, ya están todos en silencio. Bueno, pues antes que nada les quiero pedir una disculpota. Dependo de un tercero que es quien me edita los videos y por eso no me ha subido el video de la semana pasada, pero en cuanto aparezca, ahí se los hago llegar por WhatsApp, que va a estar en la misma lista ahí que está, porque el tema de la semana pasada pues estuvo bastante bueno. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Acuérdense que estamos hablando de la cultura del reino. Y dentro de la cultura, pues hemos platicado muchas veces, una cultura se compone de una serie de costumbres y las costumbres no es otra cosa más que actos racionales. Y hay veces, amados, que nos pasa que a tener una fe y donde tratamos luego de darle un toque místico, de apretar los ojos y otra parte de nuestro cuerpo, como fe, pero la fe realmente viene de un conocimiento claro y la fe viene de un acto, ahora sí, de un acto que viene precedido de lo que creemos. Acuérdense que la palabra siempre nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, si no estamos dispuestos a actuar, pues nuestra fe no va a tener una gran trascendencia, ¿no? Ahora bien, si no tenemos una fe viva, difícilmente tendremos una cultura. La cultura es la expresión de nuestra fe. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante relevante y que es muy poco observado en nuestra cultura diaria. El día de hoy vamos a hablar de la cultura de la sucesión. ¿Por qué de la sucesión? Mire, nos ha pasado a todos en algún momento que estamos orando y lo hemos dicho muchas veces, oramos en me. Dime, háblame, dame, ponme. Pero el tema que nosotros no vemos es que ahora sí que, ¿de qué sirve que Dios nos bendiga a ustedes y a mí si esa bendición no trasciende a las generaciones? Mire, póngase usted a pensar, nos pasa muy seguido de que escuchamos que el pueblo judío y que el pueblo judío para arriba y el pueblo judío para abajo. Si usted lo piensa de esta manera, en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo y ahora sí que los israelitas o los judíos fueron exiliados de Israel, o sea, los sacaron de su tierra. Y no fue sino hasta 1948 que la ONU declara que Israel es tierra del pueblo judío y los regresan y les dan derechos. Y todavía ni siquiera pueden terminar de sacar a los que habitaron, pero piense ahí que pasaron más de 1800 años en donde un pueblo no tenía un templo, no tiene un lugar a donde pertenecer y estaban desperdigados por el mundo. ¿Y sabe qué fue lo que los mantuvo? La cultura de la sucesión. Quiere decir, ellos vivían y siguen viviendo de acuerdo a su fe, pero lo más importante es que esa fe es heredada. Nosotros tenemos una grande ventaja porque tenemos un libro, que es la Biblia, en el cual nosotros podemos leer cuál es nuestra cultura y leer cuál es nuestra identidad. Y para nosotros es muy fácil porque tenemos una libertad de culto. Nosotros podemos ir a una iglesia y podemos congregarnos. Pero imagínense que nosotros fuéramos parte de ese pueblo judío, que fueron echados de su propia tierra, que fue destruido su templo y que durante más de 1800 años no tuvieron dónde congregarse como un pueblo y cómo subsistir. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que esa es la cultura que Dios espera de nosotros. Mire, vámonos por favor. Usted sabe que yo siempre se las voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero ustedes ahí en su Biblia la van a ver. Una de mis 3 citas favoritas es Juan 14:12 y creo que la hemos visto bastantes veces aquí.
Y Juan 14:12 empieza con una afirmación bien interesante. Empieza Jesús diciendo, y estamos, acuérdense que para ubicarnos en por qué la sucesión, por qué la herencia y por qué esta palabra. Juan 14:12 sucede específicamente una vez que Jesús fue encarcelado, maltratado, crucificado, muerto, enterrado y resucitado. Cuando Jesús resucita y se encuentra con sus discípulos, es ahí en donde él da esta palabra, que es muy poderosa. Dice, les digo la verdad, ahora sí, acuérdense, y lo estamos viendo, lo vimos en el video de hoy en la mañana, la diferencia entre la verdad y la realidad. Acuérdense, la realidad es lo que usted y yo construimos, ¿sí? Y la realidad puede cambiar en cualquier momento. Usted tiene deudas a causa de la realidad que usted construyó. Usted se está divorciando, es a causa de la realidad que usted está construyendo. Usted se enfermó, es a causa de la realidad que usted está construyendo, ¿sí? La verdad es absoluta, esa no se mueve. Mire, creo que fue en el video de hoy que lo dije. Nosotros podemos estar llorando la muerte de un pariente, nosotros podemos estar en la miseria, nosotros podemos estar celebrando que nos ganamos la lotería. En el reino de los cielos nada se mueve. El Señor sigue sentado en su trono, sigue recibiendo alabanza y sigue siendo soberano. Entonces, cuando Jesús dice la verdad, está diciendo, esto no se mueve, pase lo que pase. Entonces dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo voy con el Padre. Y fíjense lo interesante de esta cita. Lo que está diciendo, el que crea en mí. ¿Por qué el que crea en mí? No está diciendo el que crea en el Padre. No está diciendo el que crea en el Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, yo fui el verbo hecho vivo. Yo fui el que pasó de la teoría a la práctica. ¿Sí? Mire, yo traigo mi cabello largo, ahora no me tocó traerlo suelto. Pero una de las cosas que a mí me encanta es que a mí todo el mundo me dice en la calle, y mire que no hago gran cosa, todo el mundo cuando me suelto el cabello, llegan las muchachitas ayer, fui a comprarme un helado y llegaron dos muchachitas y me dicen, oiga, qué bonito su pelo. Ah, pues gracias. Me dijo, oiga, ¿cómo le hace? Y le dije, mire, pues yo uso este champú y uso este acondicionador y tengo este cepillo porque tengo el cabello, el cabello liso, ¿no? Yo les pasé el consejo y tan, ¿no? Y cosa chistosa, ahorita que salí a comer, casualmente me encuentro a estas muchachitas en la calle y lo primero que llegaron y me dijeron, mire, venimos de Walmart y traemos lo que usted recomendó. Y dije, estas muchachas tienen fe en mí porque están viendo mis actos vivos. Entonces aquí Jesús dice, todo el que crea en mí, todo el que me haya visto, todo el que conozca mi palabra, todo el que esté dispuesto a hacer las cosas que yo hice, va a tener esto. Va a hacer lo mismo que yo hice y aún cosas mayores. Está diciendo, fíjese lo importante de esto. Está diciendo, aquí llegó Jesús, ¿sí? Sanó enfermos, liberó endemoniados, regresó la vista a los ciegos, hizo que los cojos caminaran, levantó muertos. Y dice, todo el que me cree a mí tiene como mínimo esto. Y de aquí para adelante. Les está diciendo, yo no soy el límite, yo soy la entrada a la vida que ustedes van y deben de vivir. Y mucha gente se siente y dice, no, es que Jesús era un hombre no, Jesús sí era un hombre sobrenatural, pero él se hizo hombre, él se despojó de todo y se puso a nuestro nivel y nos dijo, miren, yo los dejé encaminados y de aquí para adelante ustedes van. ¿Qué quiere decir esto? Jesús vino, nos amó y luego nos entregó la estafeta. Y mire lo que pasa. Ustedes y yo hemos visto muchísimos casos, seguro que no hay uno de ustedes que no lo haya visto. Gente que hereda dinero, propiedades, ¿y qué es lo normal que hacen? Se la gastan. ¿Por qué? Porque no fueron heredados, les dejaron dinero, pero no les heredaron
ni el talento, ni la disciplina, ni la vocación para multiplicar ese dinero, ¿no? Entonces, imagínese usted tiene 3 hijos, usted está a punto de morirse, escribe un testamento y dice, esta casa va para los 3 hijos, ¿no? Y entonces se muere usted y los 3 hijos, como están peleados ahora porque están queriendo el dinero, lo único que hacen es agarran, venden la casa y se dividen el dinero, se lo gastan y al día siguiente están peor que como estaban antes, porque no les heredaron, porque la herencia es un tema integral. Ahorita vamos a ver algunas citas acerca de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, quiere decir que yo lo que creo, tengo la responsabilidad, y acuérdese que lo vimos hace unas semanas, la responsabilidad es la habilidad de ser respuesta. Yo tengo la responsabilidad de dejarles una base firme a mis hijos, a los físicos y a los espirituales, ¿sí? Y de donde yo termino, ellos empiezan. Mire, aquí está Carol, que lástima que va manejando. Pero una de las cosas que me admiro mucho es que su marido, aparte que es un tipazo y me cae re bien, él es un musicazo. Él es un musicazo y le gusta cantar, le gusta tocar y le gusta estar en la alabanza. Y ahorita él está en Tijuana, pero sus hijos, todos están metidos ahí en la alabanza y están sirviendo. Y ahora parece chistoso porque cuando él regresa a Chihuahua, le dan chance. O sea, el maestro que les enseñó, ahora a sus hijos le dan chance de que toque. ¿Y sabe qué va a pasar con sus nietos? Va a pasar exactamente lo mismo porque les dio una herencia y no solamente, y fíjese, y ahorita vamos a ver este tema, la herencia no se da cuando se muere, la herencia se da desde antes. Hay una tradición preciosa en el pueblo judío y ahorita la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si yo tengo la costumbre que me da identidad de leer la Biblia, ¿qué debería de pasar con mis hijos? Deberían de, por el ejemplo, como dicen algunos, el ejemplo arrastra. Pero hay veces que el ejemplo también tiene que ser impuesto. Si yo tengo una fe en Dios, mis hijos no tienen la opción de tener una fe en Dios. Tienen la obligación, porque esa es la manera en la que vivimos. Muchas veces uso este ejemplo en los videos, y ustedes la han de haber escuchado, que imagínense que usted se casa, tiene su familia, tendrá 2 o 3 hijos, y un día decide adoptar a un hijo. Van a un orfanato, adoptan a este hijo, lo llevan a casa y le dicen, mira, esta es tu nueva casa, toda es tuya igual que la que de mis hijos. Y este es tu cuarto, y esta es tu cama, y este es tu closet, y esta es tu nueva ropa. Y el muchachito está emocionado. Y entonces, ahora de repente le dice, bueno, es la hora de la cena, y el muchachito no baja. Y cuando regañadientas lo hacen bajar, pues no come igual que los demás y deja la mitad de la comida y ni siquiera levanta su plato de la comida, porque él está acostumbrado a otra cosa. Y hay veces que, ahora sí que batallamos mucho, porque cuando dejamos venir a alguien a nuestra casa, tiene que adoptar los beneficios y las reglas de esta casa. No es opcional, ¿sí? No es opcional. Cuando nosotros le compartimos de la palabra a alguien y ese alguien recibe a Cristo en su corazón, se convierte en nuestro hijo espiritual. ¿Y sabe qué? No es una opción que andemos nosotros correteándolo para ver. No, te acabo de regalar una nueva vida y te acabo de traer a casa. Así que ahora, obviamente con amor, obviamente con sabiduría, pero es una imposición de los beneficios y de las reglas de esta nueva vida. Y hay veces que suena chistoso. Y hay veces que dice, híjole, pero ¿cómo? ¿No? Pero ¿sabe qué? Así es. Yo siempre, y se los he platicado aquí en clase, Oscar Zamora es un ejemplazo. Cuando él llegó a la iglesia, llegó así como que reluctante, y cuando conoció a Cristo y cuando decidió entregarle su vida al corazón, claro que sí, Carol. Cuando llegó Oscar a la iglesia y entendió de qué se trataba, él agarró su Biblia y se puso a leer. Y él entendió que había que incluso leerla en voz alta porque
Dice la palabra que la fe viene por el oír. Y Vanessa, su hija, me mandaba los videos donde los dos nos deleitábamos y le dio la vuelta a la Biblia y ahí está. Y su vida ha cambiado. Y en mi iglesia, y aquí están los, ¿cómo se llama? Aquí están los Vizcarra, aquí está los Zamora. Saben, en mi iglesia no era opción. Todos teníamos que leer la Biblia cuando menos una vez al año. Y los traía yo cortitos. Ahora sí, acompáñeme por favor a Proverbios 22, versículo 6. En Proverbios 22, versículo 6, en Proverbios 22, versículo 6, dice, esto acuérdense de que yo le leo de acuerdo a la nueva traducción viviente, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Y dice, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. No le está diciendo, sé buena onda con tus hijos. No le está diciendo, invítalos. Le está diciendo, dirige, es imperativo. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, ¿sí? Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Y a veces, amados, esto se antoja difícil, se antoja más difícil no sé qué se antoje más difícil, pero yo siempre digo que se antoja más difícil con los hijos espirituales. Pero llega un momento en el que decimos, oye, ¿sabes qué? Yo agarré a alguien de la mano y lo traje a los pies de Cristo, ¿sí? Y esta persona, por recibir el ADN espiritual que yo traigo, automáticamente esta persona tiene todo lo que yo tengo, así como Pedro, ¿se acuerdan que lo vimos hace 2 semanas? Pedro se encontró con este cojo que estaba fuera del templo, en la puerta de la Hermosa, y el cojo le pide una moneda y le dice, pues yo no tengo ni oro ni plata, yo lo que quiero es romper la piñata, ¿no es cierto? Dice, yo no tengo oro y yo no tengo plata. Dice, pero todo lo que tengo te doy. Y le impone manos y le impone una nueva naturaleza y lo adopta como hijo. ¿Y qué hace este cojo? Lo primero que hace es levantarse y entrar al templo a adorar. ¿Por qué? Porque ahora sí entendía la naturaleza que había recibido. Y de ahí se convirtió en discípulo de Pedro. ¿Por qué? Porque le fue dado todo. Entonces, cuando usted y yo tenemos hijos en lo natural, o cuando usted y yo le compartimos de Cristo a alguien, nuestra responsabilidad es imponerle el reino. Es imponerle el reino, no es opcional. Ahora sí, acuérdese, y lo dijimos ahorita, muy mundano, pero al final de la clase lo vamos a ver muy, muy detallado, el ejemplo arrastra. Si nosotros estamos tratando de imponerle algo a nuestros hijos que nosotros no hacemos, pues va a estar en chino. Pues lee la Biblia y tú la lees. No, vente, vamos a sentarnos, nos toca nuestra hora de leer la Biblia. Y es más, yo pongo los Starbucks, ¿no? Y cuando vayas leyendo, pues me vas preguntando y vamos de la mano hasta que esto salga adelante. Mira, una de las cosas que yo más disfruto, que no lo animo mucho porque es muy preguntón, pero Víctor es de las personas que siempre me bombardea con preguntas difíciles. Está leyendo su Biblia y de repente llega, oye René, y esto, ¿no? Y esto, y yo digo, qué delicia, porque él me pregunta porque sabe que no me voy a quedar sin responderle y sabe que voy a tratar siempre de orientarlo. Y siempre le digo, espero que lo que me hayas preguntado haya sido respondido. ¿Por qué? Porque aunque Víctor podría ser mi papá, en muchos aspectos, Víctor y su mujer siempre han estado al tanto del devocional y en parte son como mis sobrinos espirituales, no son mis hijos porque ellos ya estaban en Cristo, pero siempre han estado ahí por más de 12 años, ya nos tratamos aquí. Y esa es mi responsabilidad. Y también cada vez que le respondo, la respuesta lleva un reto a que lo busque. O sea, no te quedes con mi respuesta, ¿no? Confírmalo, compruébalo y de ahí va a salir. ¿Amén? Ahora bien, ¿por qué les hablo tanto de esto? Porque acuérdense que cuando Dios nos creó, dice la palabra, que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y un día leí, hay
hay una paráfrasis que a mí me encanta, los que hablan inglés se las recomiendo muchísimo. Hay una paráfrasis de la Biblia que se llama The Message, el mensaje. Esta no es una traducción, esta es una paráfrasis, es decir, es una adaptación de las palabras de la Biblia a un lenguaje muy cotidiano. Y cuando yo leí en esta paráfrasis de The Message, esta parte donde Dios crea al hombre y dice, hagamos al hombre para que sea como nosotros y que pueda comportarse como nosotros. Y entonces me quedé y dije, órale, o sea, lo que Dios está diciendo es que no solamente nos hizo guapos como Él, sino que nos dio la capacidad de expresar su carácter. Entonces, yo puedo decir de dos, ¿no? Yo puedo ser de las personas que digo, ay, hermano, es que la carne es débil, o puedo decir, si Dios es bueno, yo soy bueno. Si Dios es fuerte, yo soy fuerte. Si Dios puede sanar, yo puedo sanar. Y eso es lo interesante. Vámonos, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, y nos vamos a ir desde el versículo 6 hasta el 8. Yo, ya saben que se los voy a leer en la nueva traducción viviente, pero aquí va a estar. Hebreos 12, 6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ahorita se los voy a explicar. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la adopción? ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina de nuestro espíritu, a la disciplina del Padre de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Dios, número uno, da disciplina. Y esto lo vimos en la primera clase, ¿se acuerda? Disciplina, sinónimo de constancia. Dios nos enseña a ser constantes. Y nos castiga. ¿Y qué habla de castigo? Cuando estamos a punto de poner nuestra vida en riesgo. Cuando estamos a punto, ahora sí que de cajetearla, Dios nos castiga para salvar nuestra vida. Hace unos días, perdón, estaba yo platicando con alguien que había sido algo bien interesante. Había un varón que había entregado su vida a Cristo completamente. Se entregó a Dios, yo lo vi, de una manera brutal. Se rindió ante Dios. Y a los 7 días muere. Y todo el mundo dice, órale. Y entonces ya sabe que no hay muerto malo, ¿no? ¿Por qué la gente buena se muere y que no sé qué tanto y que aquí que allá? Y un par de semanas después sale a la luz que este varón que había recibido a Cristo tenía todo arreglado para, en menos de un mes, abandonar a su familia. Ya tenía todo arreglado, tenía un trabajo nuevo, tenía una casa nueva, tenía todo en otra ciudad. Y entonces, Dios no lo castigó por malo. Dios dijo, este es el momento en donde hay santidad en su vida y está en la condición para que no se pierda. Entonces Dios lo saca de este mundo para garantizar su eternidad porque Él se había entregado a Él. O sea, Él le dijo, tú eres mío y si te vas a hacer los planes que tú estás haciendo, te me pierdes. Pues nos resulta que meses después nos enteramos que 2 de sus hijos secretamente habían recibido a Cristo y que tenían años orando por su papá. Y la palabra dice, si tú tienes fe, tú y los de tu casa serán salvos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Número uno, Dios tenía que cumplir su promesa. Sus hijos tenían fe y tenían una fe activa, no tenían una fe muerta. Y número dos, Dios salvó la vida eterna de este varón
para que no se fuera a perder. Acuérdese que Dios puede controlar toda nuestra vida menos una cosa. ¿Quién me dice qué es lo que Dios no puede controlar en nuestra vida? Pues ponga el micrófono, Carol. A ver, Kevin. Pues nuestra decisión de creer o no creer en él. Exactamente, nuestra voluntad para ser Mi más. voluntad, el libre albedrío. Exactamente, así es. Entonces, Dios puede cambiar toda nuestra vida. Lo único que Dios no puede controlar es nuestro libre albedrío o nuestra voluntad, para ponerlo en términos bíblicos. Entonces, esta palabra dice, el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe como hijos. Le está diciendo, te voy a salvar la vida. No es un castigo de te portaste mal, es una reprensión para rescatar tu vida. Y esto, amados, es algo que nosotros tenemos como responsabilidad en la sucesión. Acuérdense que el día de hoy estamos hablando de la sucesión. El qué pasa con nuestra fe y cómo trasciende a las siguientes generaciones. Entonces, cuando entendemos esto, dices, agarramos a nuestros hijos en la carne, agarramos a nuestros hijos en lo espiritual y tenemos la responsabilidad, la habilidad de disciplinarlos, darles constancia y número 2, de castigarlos para salvar su vida. Amén. Ahora sí, fíjese, ahora sí le voy a leer en 2 versiones de la Biblia. Primero le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y luego en la Reina Valera. Acompáñeme a Proverbios 13:22. Proverbios 13:22 va acompañado de una enseñanza de costumbre. Ahorita vamos a verla. Proverbios 13:22, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. La Reina Valera 60 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Les voy a platicar un poquitito de contexto para que entiendan cómo funciona esto. En los tiempos de la Biblia, y de acuerdo a las costumbres de los judíos, y estamos hablando de las costumbres de los judíos, y por eso se reflejan en la palabra. Imagínense, yo, René, tengo 20 años, y me caso, y tengo hijos. Y cuando yo cumplo 60 años, ¿sí? Imagínense, yo tengo 3 hijos, vamos a poner el ejemplo que yo tengo 3 hijos. A los 60 años de edad, mis hijos tienen 40, más o menos, ahí calculado. A los 60 años de edad, yo divido toda mi fortuna en 4. No en 3, en 4. Al primogénito le voy a entregar 2/3 partes de mi herencia, o 2/4 partes de mi herencia. Y al segundo y al tercero les voy a entregar a cada uno una 1/4 parte. Ahora, ¿qué quiere decir entregar? Esto es lo mismo que hizo Jesús, ¿eh? Está completito. Yo en el momento que les heredo a mis hijos, mi primogénito recibe una doble porción. Si usted se acuerda de la doble porción, la vemos en varias partes de la Biblia. Una es cuando Elías va y le pide cuando Eliseo le pide a Elías, dame una doble porción de tu unción, ¿se acuerdan? Okay. ¿Por qué es importante la doble porción? Porque el hijo mayor le voy a entregar doble porción porque a partir de ahora él se hace cargo de su parte de la herencia, de mi parte de la herencia y me mantiene. Porque el primogénito se queda como cabeza de familia. Entonces, él recibe una doble porción porque tiene la responsabilidad de administrarla, de multiplicarla y de honrarme a mí como su padre durante el resto de mi vida. Porque yo, en el momento que heredo, me quedo sin nada. ¿Sí? Ya no es como que, no, el negocio es de mis hijos y así les toca y el mayor tiene que mantenerme. Esa es la costumbre. Ahora, cuando mis hijos estén en edad
de entregar herencia, ¿sabe qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Ellos tendrán que heredarle en vida a sus hijos. Porque no es solamente que yo entregue herencia, sino que yo enseñe a entregar herencia. La sucesión tiene que pasar en mis tiempos. ¿Sí? Porque si no, mis hijos no van a aprender de mí. Acuérdense que estamos hablando de este dicho de la tierra que dice que el ejemplo arrastra. Yo tengo que asegurar que mi hijo aprenda a ser cabeza. Yo tengo que enseñar a mi hijo a que aprenda a ser patriarca. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que aprenda a entregar y que tenga una fe como la mía para que de donde yo termino, él empieza. Entonces, esta palabra que estamos viendo aquí en Proverbios 13:22 es una palabra bien poderosa porque está diciendo, esta es la manera en la que viven los hijos de Dios, en donde no solamente viven para sí, sino que aprenden a entregar a la siguiente generación y enseñan a la siguiente generación a entregar. Ahora bien, vámonos al plano espiritual. Mis dones, mis talentos, mi relación con Dios y el peso de gloria que hay sobre mi vida. Porque imagínense, Dios un día me agarra y me da la capacidad de enseñar, y me da la capacidad de predicar, y me da la capacidad de profetizar. Imagínense que eso se perdiera el día que yo me vaya. Entonces, ¿por qué están todas las promesas de la Biblia? ¿Para qué están? Porque, mire, cuando Dios creó el mundo, una de las cosas maravillosas que escribió, dice, creó todas las plantas de la tierra y dijo, produzca cada uno de acuerdo a su especie. Dijo, produzcan semillas de acuerdo a su propia especie. Entonces le está diciendo, hijo de tigre pintito, padre profeta, hijo profeta y aún mayor, padre evangelista, hijo evangelista y aún mayor. ¿Sí? Entonces, todo lo bueno que hay en mí lo tengo que transmitir a la siguiente generación y tengo que asegurar que la siguiente generación, ¿qué hace? Lo entrega. Mire, hay un tema muy controversial que yo la verdad admiro mucho. Está el hermano Víctor Richards, ¿no? Creó una iglesia, vino nuevo en Ciudad Juárez, grande. Y un día sus hijos salieron de su iglesia y ahora cada uno de ellos tiene un ministerio más grande que el de su papá. ¿Sí? Tiene un ministerio más grande que su papá. Y que si están peleados, enemistados, esa es farandulería. Pero lo que hay en ellos, lo que había en el hermano Víctor, que sigue vivo, está en sus hijos. Y ahora los hijos de ellos son pastores de iglesias todavía más grandes. Y son ministerios de impacto. Porque están basados en esta palabra de Proverbios 13:22. El bueno o la gente buena deja una herencia a sus nietos. ¿Sí? Dejó de orar para sí mismo, número uno, enseñó a sus hijos a ir más allá de donde ellos estaban y encima de eso les enseñó a dar sucesión a la siguiente generación. ¿En qué, amados? En todos los sentidos, en lo económico, en lo moral, en lo social y en lo espiritual. Entonces, si yo tengo una relación con Dios, mis hijos tienen que ser unos másters en la relación con Dios. Pero no es opcional, amados. Acuérdense lo que vimos en el versículo anterior. ¿Sí? El Señor disciplina a los que toma como hijos y los castiga si es necesario. Y esto no es opcional. Entonces, amados, ustedes que tienen hijos en la carne, su responsabilidad es, y si no es ahorita, si las cosas no están ahorita así, usted no se preocupe. ¿Cuándo va a empezar? El día de hoy. ¿Cuándo va a empezar? El día de hoy. Siéntese en donde sus hijos lo vean leyendo la Biblia
Impóngales que si van a comer, vamos a orar. Va a acostumbrar a sus hijos y a sus nietos a que tiene que haber un tiempo devocional en familia. Opcional, no. Dios al que ama lo disciplina y al que toma como hijo lo castiga. No es opcional. Pero también así les tienen que enseñar a trabajar, así les tienen que enseñar a ser responsables, así les tienen que enseñar a dar buen ejemplo, a hablar como ustedes hablan, porque piense esto, y eso es ineludible. Sus hijos, hagan lo que hagan, no son otra cosa, y estoy hablando de sus hijos en la carne y sus hijos espirituales, así como los míos, ¿sí? Sus hijos no son otra cosa más que un reflejo de lo que verdaderamente somos, no de lo que aparentamos, sino de lo que verdaderamente somos. Y si nuestros hijos llegan a decirnos en algún momento, ay papá, ay mamá, qué amargado, ¿sabe qué? No. Si ellos piensan que nosotros estamos tratando de imponerles algo que no han visto a nosotros, nos van a responder así. Pero un tiempo devocional. ¿Y qué es un tiempo devocional? Es yo como padre en la carne y yo como padre en lo espiritual, preparé un tiempo, preparé una palabra, la oré y la medité. Y tengo la intención de que cuando se hable esta palabra, tenga un impacto en el corazón de mi familia. No es tratar de convencerlos del evangelio, es la presencia que está en mí, el peso de gloria que está en mí, se transmite de manera que mi familia tiene que ser arrasada, tiene que ser contagiada, al grado que en muy poco tiempo los veamos a ellos de rodillas en sus cuartos, que lleguen y nos digan, papá, yo necesito mi Biblia porque la tuya no me sirve. El hambre también se contagia, amados. ¿No les ha pasado se acuerdan cuando tenían hijos chiquitos? Los niños que no comían y que no querían aquí y allá, y, a ver, se lo va a comer tu papá, y el papá se lo comía y le dice, ay, qué rico, y de repente el hijo se lo empieza a comer. Es lo mismo. Lo físico tipifica lo espiritual. ¿Amén? Ahora bien, fíjese cómo funciona esto. Acompáñenme a Éxodo 20, versículo 5. Esto está en medio, fíjense nada más, esto está en medio de los 10 mandamientos. ¿Sí? Esta es la antesala de los 10 mandamientos. Éxodo 20, capítulo 5. Primeramente, está Dios hablándoles de los ídolos en el versículo 4. Y en el versículo 5 les dice, no te inclines ante ellos, ni les rindas culto. ¿A quiénes? A los ídolos. El Señor tu Dios dice, fíjense, el Señor tu Dios le dice, está diciendo, el Señor que es tu Dios, y lo dice él de sí mismo, soy un Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y fíjense nada más, aquí está el meollo del asunto. Hay un punto y seguido. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y luego en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Mire, puedo estar equivocado, pero esto es lo que yo he investigado y he aprendido. Esta cita es la cita que explica por qué el pueblo judío, desde el año 70 hasta 1948, no se apartó de Dios. Porque esta cita se la dio Dios a Moisés, pero el que la puso en práctica, ¿sabe quién fue? Salomón. Y la Biblia habla de que Salomón tenía no sé cuántas esposas y no sé cuántas concubinas, ¿se acuerdan? Y cuando habla de estas esposas y estas concubinas, pues tuvo 800 hijos. Y como Salomón hizo lo correcto y tuvo hijos en lo correcto y los enseñó a vivir como él vivía, estas 1000 generaciones son las generaciones que alcanzaron gracia hasta 1948. ¿Tiene sentido? Entonces, piense esto.
lo que usted haga de acuerdo a la palabra y lo que usted viva y lo que usted herede a sus hijos, a sus nietos, va a trascender hasta 1000 generaciones. Entonces, por ejemplo, poníamos ahorita el ejemplo de Joel y de Carol. Imagínense cuántas generaciones, ¿sí?, de los Rodríguez van a seguir adorando a Dios. Imagínense nada más. Porque empezamos, tus papás y tus suegros no son cristianos, ¿verdad, Carol? No te veo. Bueno, vienes manejando, no te preocupes. No, Pero va es importante. manejando mi hijo. ¿Qué me decías, Ok. verdad? Se fue el sonido. Que tus suegros eran cristianos antes que ustedes. ¿Y tus papás? No, fíjense, entonces, No, primera generación, Joel y Carol. Segunda Sí. generación, sus hijos. Imagínense lo que se va a extender esto si contamos 1000 generaciones. Y un día, estando en el cielo, lo único que vamos a hacer es estarle dando bienvenida a las generaciones de los Rodríguez. Pero piense esto, ¿por qué es tan natural que si los papás se divorcian, los hijos se divorcian? Por esta cita. Porque dice, todos los pecados de los padres serán extendidos sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque quien se divorcia, no puedo generalizar, pero quien se divorcia no es constante, no ha entrado a la disciplina de Dios. Y no porque no se mantengan en matrimonio, sino porque no han sabido amarse como Dios nos mandó a amarnos. Pero, ¿sabe cuándo podemos empezar? Como dijo Vicente Fox, hoy. Y hoy podemos enderezar a esto. Entonces, amados, acompáñenme por favor a Mateo 28:19. Yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le voy a explicar lo que es un discípulo. De acuerdo a la tradición judía, acuérdense que una tradición es parte de una cultura. En la tradición judía, los niños varones entraban a la escuela a los 6 años y de los 6 a los 12 años no hacían otra cosa más que leer, memorizar, interpretar, explicar, analizar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. A los 12 años iban y presentaban todo lo que sabían delante de los sabios de la ley, y de ahí había 2 grupos. Y fíjese que los 2 grupos iban destinados a lo mismo. Los muy, muy, muy buenos eran separados y los que no eran muy, muy buenos eran regresados a su casa y eran regresados a aprender el oficio de sus padres, a seguir con las generaciones. Estos muy, muy buenos entraban a una segunda etapa de educación en donde les enseñaban el Talmud, se llamaba el Talmud, que era la historia del pueblo judío, y esto era de los 12 a los 16 años. Durante 4 años no hacían otra cosa más que lo que para ustedes y para mí es desde Josué hasta Malaquías. Leerlo, memorizarlo, aprenderlo, explicarlo, interpretarlo, cuestionarlo, analizarlo, ¿no? Y a los 16 años, otra vez iban y se presentaban delante de los sabios de la ley, y había 2 grupos, los muy, muy, muy buenos y los demás. Los demás iban, de acuerdo a la tradición, a aprender el oficio de su familia, de sus padres, para poder seguir con las generaciones. Ahora estos muchachos de 16 años, ¿sí?, les daban una carta y se iban por todo Israel y por todo Samaria a visitar todas las sinagogas, a encontrar un rabino que los inspirara y dijeran, yo quiero ser como este. Y entonces estos muchachitos de 16 años, primero tenían, cuando encontraban al rabino, que decían, órale, iban y trataban de llamar su atención. Y entonces el rabino entraba a un mesón y el muchacho acercaba una palangana con agua para lavarle los pies, hasta que el rabino le preguntara, ¿qué quieres? Y entonces decía, quiero ser tu discípulo.
Y entonces le decían, vete a tu casa un mes, y lo mandaban un mes a su casa, a que estudiara, y de repente este muchachito tenía que, ahora sí que aprovechar y darle vuelta a todo lo que sabía. Iba, se presentaba delante del rabino, y el rabino decidía si este muchacho compartía su mismo yog. ¿Qué es un yog? Su manera de entender e interpretar la palabra, porque decía, si somos compatibles, ahora. Y entonces, si el muchachito tenía el mismo yog del rabino, entonces lo que pasaba es que el muchachito se iba a su casa, recogía todas sus cosas y se instalaba en la casa del rabino. Y empezaba por ser un poquito menos que su siervo. Pero el objetivo del muchacho y el objetivo del rabino era lo mismo. El muchacho tenía que aprender el rabino y el rabino tenía que seguir creciendo y iba a estar con él hasta que los dos supieran exactamente lo mismo y que el rabino y el muchacho fueran iguales en entendimiento, en conocimiento, en fe y en práctica de su fe. Y entonces cuando el rabino ya no tenía nada que enseñarle al muchacho, en ese momento, y esto es una costumbre judía que no entendemos todavía mucho el día de hoy, entonces el rabino iba, se llevaba al muchacho, lo llevaba a un río de aguas corrientes y lo sumergía en calidad de discípulo y lo sacaba en calidad de maestro, porque ya eran iguales. Rabino. Y entonces lo investía con un talid, ¿sí? Y entonces ahora eran dos iguales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer este muchacho ahora que ya era maestro? A ver, dilo fuerte, Efraín. Sí, decía que era honrarlo, ¿no? Honrar lo No, que él era. ahora el muchacho tenía que hacer discípulos, porque si ahora ya era maestro, ahora lo que tenía que hacer, lo mismo que el maestro había hecho. Entonces, si usted se da cuenta, esto es lo mismo que lo que estábamos leyendo en Juan 14:12. La única diferencia es que a lo mejor el rabino tendría 60, 70 años y el muchacho tendría 30, 35. Pero los dos sabían lo mismo. Estaban en la misma posición que Jesús y sus discípulos en la cita de Juan 14:12. Le dice, a partir de aquí, tú tienes que seguir creciendo, pero tienes que enseñar a otros. A eso se refiere cuando Jesús dice, vayan por el mundo y hagan discípulos. Por eso siempre les digo, el mejor ejemplo gráfico de esto es la famosa película de Cuarto de Guerra. Y si no la han visto, véanla, por favor. Esta señora toma a esta muchacha que está a punto de divorciarse, que está sufriendo, y la disipula. Y un día, esta muchacha llega al mismo lugar de conocimiento que la señora y la gradúa. Y entonces la señora va y se encierra en su cuartito de oración y le dice al Señor, mándame la siguiente. ¿Y sabe qué hace la muchacha? Empieza a discipular a otros. Por eso dice Jesús, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores, porque donde yo termino de discipularlos, ustedes empiezan a crecer por su cuenta y empiezan a multiplicarse en otros. Esto es la cultura de la sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, esto suena todo muy bonito, a excepción de una advertencia muy importante. Acompáñeme, por favor. Vamos a leer el capítulo 23 de Mateo, desde el versículo 3 hasta el versículo 30. Está largo, pero es bien importante porque esto es lo que encorona todo lo que hemos estado hablando el día de hoy y tenemos que asegurarnos que nuestra sucesión sea la adecuada. Dice Mateo 3 en el versículo 3. Dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Están refiriéndose a los maestros de la ley. Dice, pero no sigan su ejemplo. Lo que les está diciendo aquí es, los maestros enseñan, pero no practican. ¿Sí? Entonces dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. En la versión de Reina Valera dice, hagan todo lo que les digan, pero no hagan como ellos hacen, ¿no? Y luego dice,
Pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Siguiente versículo. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante de ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y luego fíjense todas las advertencias. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco que los demás, y tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego se convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir este juramento. Ciegos tontos, qué importante, qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado. Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Porque es más importante la ofrenda sobre el altar que el altar que hace el altar que hace que la ofrenda sea sagrada. Por cuanto juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Por cuanto juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive ahí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios que se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes. ¿Qué ciegos? Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les esperan, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cuidan de limpiar la parte exterior de su taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Sé que está muy largo, léanlo de tarea, pero lo que está diciendo Jesús aquí es, miren, hay gente que les impone cargas y que no está dispuesto a vivir de acuerdo a ellas.
Cuando nosotros estamos hablando de sucesión, amigos, y lo veíamos, uno no va a heredarle a sus hijos en la carne y a sus hijos en el espíritu nada que usted no practique. Por eso Jesús dijo, hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y el día de hoy nos están llamando. Nuestra cultura, amados, es dejar herederos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y si hay poquito bueno en nosotros, eso lo tenemos que multiplicar para entregarlo, porque lo que nosotros entreguemos es lo que las siguientes generaciones van a empezar a multiplicar. Es la base. Entonces, amados, aquí es cuando nos damos cuenta que el orar en me no tiene ningún sentido, porque cada vez que oramos en me, dime, hazme, ponme, quítame, háblame, no trasciende a ninguna generación. ¿Usted quiere que Dios le hable? Agarre y lea su Biblia. ¿Cómo la leo? Empiezo en la página 1 y hasta que se termine, y cuando termine, empezamos otra vez. Si usted no conoce la palabra, no conoce a Dios. Y si usted no conoce a Dios, no tiene fe. Y si usted no tiene fe, no tiene nada que heredarle a sus generaciones. La cultura de la sucesión es que le voy a dejar a las siguientes generaciones en vida. Porque tengo que ser testigo de lo que sembré. ¿Por qué cree que el padre del hijo prójimo salió corriendo a abrazar a su hijo? Porque dijo, no está perdido, viene a recuperar su identidad y viene a que yo en vida vea los frutos de lo que he sembrado. Porque el padre no hizo más que trabajar, ser justo, diezmar, buscar a Dios. Y dice, ¿cómo puede ser que un hijo mío no reciba el testimonio que le he dado? Por eso Hechos 1:8 dice, y me serán testigos en todo el planeta. Dice, me serán testigos. Y dice, ¿por qué mi hijo que siempre me vio hacer lo correcto, se fue lo incorrecto? Y cuando lo ve regresar, dice, sí entendió, sí aprendió. Y por eso el hecho de que regresara, y cuando le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el hijo le dijo, Padre, perdón por haber rechazado tu ejemplo, perdón por haber rechazado tu herencia. Y entonces el padre le dio túnica, le dio calzado y le dio anillo, porque a partir de ese momento él era un digno heredero, porque iba a empezar a multiplicar lo que recibía, y así como dijo Jesús en la primera cita que vimos de Juan 14:12, iba a hacer lo mismo que el Padre, y aún cosas mayores. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Bueno, entonces, ¿alguien tiene dudas, amados? ¿Comentarios? ¿Quejas? Nadie. Ya no les va a dar clases, ustedes son bien apáticos. Bueno, A ver. a ver. Bueno, yo veo como, qué importancia tiene eso de la herencia que decías, que nos enseña la palabra de Dios, de los principios de Dios. Si tú enseñas los cimientos a los hijos y los dejas, ¿cómo se dice? Revestidos para su vida, para su futuro, estemos o no nosotros, ¿verdad? Pero no es fácil porque pues quien nos conoce más son nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, y tratamos de enseñarles, de guiarlos en los caminos del Señor y aún orando por los hijos de ellos, las esposas o esposos de nuestros hijos. Yo desde chiquitos, desde bebés, oré, ¿verdad? Oré a Dios y Joel también para que les dé unos esposos que teman a Dios, que conozcan de Dios, que sigan y sirvan al Señor. Entonces, y dices tú, ay, ¿cuándo será? ¿Y cuándo será? Y decía ayer mi pastor, decía algo que él, le digo, estoy muy feliz, pastor, de verlo,
cómo sus esposas siguen a sus esposos, con un buen ejemplo, son mujeronas que los empujan, los impulsan a ser mejores siervos del Señor. Y le digo, dice, me falta David, o sea, el más chico. Entonces dice mi pastor, que él un tiempo lo vio a él entusiasmado con alguien y que dijo, no, ella no es para la carga de peso de gloria que mis hijos traen, dice, no puede ser. Entonces que oraron y todo y pues Dios se encargó ahí, metió su mano poderosa y se deshizo cualquier artimaña del enemigo que pudiera haberse metido, en cierto modo, ¿no? Y no solamente eso, Carol, no nada más el Ajá. Señor, la Ajá. responsabilidad del pastor Tinoco y la pastora Nancy, Ajá. metieron mano, o sea, porque fíjate qué importante lo que estás diciendo, y te voy a interrumpir Sí. tantito, porque Sí. hay un testimonio bien bonito acerca de David. David es el segundo de los hijos del pastor Tinoco. Cuando David nació con un diagnóstico de autismo. Y hoy en día es bien común que están de moda los niños autistas. Y, ay, lloran y sufren y aquí y allá. Y una de las cosas que el pastor Tinoco dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa que este sea autista o no sea autista, yo no lo acepto, porque esa no es la semilla que yo sembré. Y el pastor agarraba a su hijo y lo tomaba en sus brazos y oraba y declaraba y le daba instrucciones a su hijo de que no tenía permiso de ser autista. Era un bebé que no hablaba, era un bebé que todavía no sé si ya caminara o no caminaba. Y él le impuso el reino. Y de los 3 hijos del pastor Tinoco, lo más chistoso es que David es el más sociable, es el musical, es el que hace todo, porque recibió la imposición de la naturaleza de su papá. Y los 3 hijos del pastor Tinoco, que es mi pastor, es impresionante porque son hombres fieles, son hombres que están buscando al Señor, son hombres que sirven al Señor. Pero a mí me encanta la historia de David Tinoco, porque él era para que alguien dijera, no, pues él es autista, vamos a llevarlo a una escuela especial y vamos a darle chance y aquí y allá y la. Y dijo, no, dice la palabra que cada uno de semillas de acuerdo a su propia naturaleza. Y no lo aceptó. Y sin psicólogos, y sin medicamentos, y sin nada, este muchachito el día de hoy es el menos feo de los 3, es el más social, y es un hijo que adora a Dios de una manera bien especial. Y esto, amados, es nuestra responsabilidad. Y gracias, ya te interrumpí, Carol, pero creo que era muy importante No, destacar sí, qué tremendo, qué tremendo. Eso me encanta porque sí, así es. Y fíjate que, bueno, me siento muy feliz por los comentarios que haces respecto a nuestra familia. Hermoso, Dios te bendiga y los bendiga a todos. Pero hasta le dije ahorita a Joel, mira, está diciendo René cosas tan hermosas que a veces uno le cuesta recibir esas palabras de tanta bendición y profetizando sobre tu vida. Entonces, y yo veo a mis hijos sirviendo y ayer decía Joel, porque tocó la acústica, Joel, ¿verdad? Sí, ¿me permites? Y ya Edgar le dice a su papá cómo le haga y todo. Y Edgar, pues, desatado con la guitarra. Aquí viene conmigo. O sea, tremendamente. Y su papá le dice, tú dime, hijo, porque ellos tuvieron una educación musical. Claro, como dices tú, nos encargamos de que fueran formados y educados y ya si ellos decidían tomarlo o no, pues ya era su llamado de parte de Dios a su vida, ¿verdad? Pero nuestro papel era que tratar de ayudarlos en lo mejor, educarlos lo mejor posible y los metimos al CEM, que es el Centro de Estudios Musicales aquí en Chihuahua, de chiquitos, y es una escuela muy económica, escolarizada del gobierno del estado, y aquí los metí, y me costaba llevar a toda la bola, todos los días de lunes a viernes, pues escolarizado, y mira, ahora ellos leen nota, como fluido, como leer A, E, I, O, U, y dice Joel es más empírico,
pero es mucho feeling y el talento que Dios le dio a él. Entonces dice, no, Edgar y Omar leen nota así. Y Edgar aprendió como no había guitarra en el SEM, había puro instrumento de orquestación, entonces Edgar aprendió con trompeta y Omar con percusiones, pero leen solfeo, ellos aprendieron ese lenguaje a la musical. Y Abril, pues el violín, pero ella no le atoró mucho. Y Génesis, mi hija, va a otra congregación, pero ella canta, ministra en la alabanza. Entonces, y sí fue algo muy bonito verlos, porque pues Joel y yo lloramos, ¿eh? Cuando sirven y todo, y los vemos, mi casa, su casa, que siempre hay niños, niñas, hola, hablando de helicópteros. Buenas noches, hijo. Entonces, siempre hay chicos y chicas aquí en la casa. Mi casa es casa de oración. Siempre son bienvenidos. A veces no sé quién se quedó, quién sí, quién no. Porque mi casa siempre está abierta para que venga. Ahora está cenando no sé quién ahí, creo que es Carlos. En la mediodía comió con nosotros el hijo del doctor Vera, que ahora es piloto aviador, y vino a visitarnos. Y así siempre mi casa está abierta para ustedes. Bienvenidos y me alegro mucho de ser parte del cuerpo de Cristo. Y Bien importante, interrumpir otra vez porque a mí me tocó casar a tu hija, ¿te acuerdas? ajá, Y sí, cuando casé a Abril era un tema porque este muchachito estaba verde, pero como sí, verde. Y me acuerdo sí, mucho que decía, ay, cuidado muchacho, porque no sabes en las que te estás metiendo. Una de las cosas bien interesantes es que, aunque este muchacho venía de otro contexto social, cultural, de fe también, de fe. no tuvo, pero lo que hay en su casa es impuesto de una manera tan fuerte que no ha tenido otra más que alinearse. Y se le Ujú, impuso, no se le dio chance. Y esto no, es bien importante, amados. Cuando ajá, nosotros eso es, ¿cuál vida es mejor, la tuya o la mía? Si la tuya es mejor, pues yo me voy con la tuya. Pero cuando hay algo sólido en Cristo, se impone al grado que este muchachito, digo, y me dio mucho gusto y me sentí muy agradecido con la confianza que me dieron cuando me tocó casarlos allá en la Riviera. Pero ahora que lo veo, la verdad es que no hago más que celebrar, porque fue esto. Ellos enseñaron bien a sus hijos y sus hijos no se separan y no se apartan al grado que contagian. Y eso es importante. Muchas gracias, Carol. ¿Alguien más, amados? ¿No? Bueno, entonces, pues, si no hay nada más, aparte que ya nos pasamos del tiempo, Pastor Gio, si me ayudas a orar para cerrar, te agradecería un montón. Nomás quítale el mute. ¿No? Nomás pícale ya el microfonito para que, ándale. Esto creo que ya, ¿verdad? Sí, Perfecto. Gracias por este tiempo. Venía llegando del trabajo, en mi camino venía escuchándolo por ahí. Me salí porque de repente hay zonas donde no hay internet, pero fue de gran bendición. Yo tengo dos hijas, una de 5 años y una de 10 años. Se llama Zoe y Gia y bueno, las tuvimos la más grande hace como 10 años y éramos jóvenes todavía. Y ella, sin duda alguna, la mayor es como experimentar papás primerizos, pero ha sido grato como ella ha ido conociendo eh, entre el bien y el mal, más que solamente el bien o una imposición, ha descubierto la libertad de elección y en esa libertad de elección ha decidido no decir groserías, aunque en su escuela dicen groserías, ha decidido tener su Biblia, ha decidido orar en sus momentos de tensión y ha nacido de lo que ve, pero sobre todo ha tenido un criterio, que en ese criterio ha decidido amar a Dios. Y yo creo que en esa libertad, nosotros hemos tenido que ampliar también nuestro criterio para eh, aprender un poco o enseñarles a tomar decisiones y dentro de esas decisiones puedan elegir a Dios. Y ese es un trabajo porque más allá de solamente imponer,
hemos intentado que ellos tengan en elección, cuando no estamos nosotros, decidir hacer lo correcto. Y pues es algo que tú hablabas, René. Y pues vamos a orar. Ayúdanos a orar para despedir esta situación. Perfecto, ahora, ¿por qué no? Si tú puedes cierrar. Te damos gracias por esta noche, gracias por esta enseñanza. Padre, que tu palabra sea como esa espada de dos filos que entre a nuestro corazón. Padre, y hoy te pedimos por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por nuestros hijos carnales y nuestros hijos espirituales, Padre, para que tú nos llenes de sabiduría para poder transmitir lo que tú eres a través de nosotros y que eso pase de generación en generación. Padre, que podamos transmitir tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu gracia, Padre, que en cada decisión esté el temor a ti y el cuidar lo que hacemos porque te pertenecemos y además de eso, transmitimos lo que tú eres, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, a cada persona la bendecimos, cada contexto en cada ciudad donde se encuentran los que hoy estamos aquí conectados, bendecimos su casa, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus finanzas, bendecimos su vida, su alma y declaramos que tu palabra es hecha en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, amados. Nos vemos la semana que entra. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier comentario, ya saben que con toda confianza ahí estoy a sus órdenes en todas las redes o por teléfono cuando necesiten. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias, bendiciones. Buenas noches.